Y todo el mundo tiene que estar sentado en su sitio o aquí en el suelo. Me da igual, la acera. Abajo, abajo, porque va a subir mucha gente y tenemos que caber todos. ¿Vale? Bajad. ¿Os sentáis ahí? Porque si no, los de atrás nos ven. Bueno. Mamás, papás, padrinos, tíos, amigos, amigas, alumnos y exalumnos. En el año 2018 había una vez unos niños que hicieron sexto de primaria, como este año los que se han graduado. Y se decidió hacer una caja del tiempo. Y tenían que meter dentro una carta, tenían que meter un objeto, tenían que meter algo como ellos se veían en el año 2025, que es ahora. Pues pusieron mucha ilusión, unos hicieron dibujos, otros escribieron cosas y otros guardaron algún objeto. Yo no lo he abierto, pero sí que lo he guardado. Y ellos han querido colaborar, aquí tenemos a bastantes alumnos de esa quintada del 2018 que van a ir subiendo por la escalera y le vais a dar un fuerte aplauso para que veáis que es como una pequeña gran familia. Beate, Ofrensian y sigue. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola a todos. Hola. Ellos dos son hermanos. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Qué tal todos? Bueno, como veis, algunos han crecido un montón. Se han hecho muy fuertes y muy grandes. ¿Cómo os vais a hacer todos vosotros? Todos vosotros os vais a hacer igual de guapos y de guapas y de elegantes, porque ellos no han querido venir de Flower Power. Ellos han querido venir con elegancia, de gala. Aquí los recordamos todos con mucho cariño, los profesores que están aquí. ¿S'han fet grans o no? Mirad qué musculazos, que tienen más Justin. Madre mía. Y estos dos que se peleaban todo el día y son hermanos. Y su madre de Reiro. Madre mía, qué aventuras que hemos tenido aquí. Yo les veo las caras y todavía los veo sentados allí. Yo, Antonio Estudillo. Bueno. Abrimos la caja. Porque afuera puedo empezar a leer cosas como dice: espero que cuando lea esto no haya cambiado de idea y que estuviera sin repetir, y cuando sea mayor sea juez. Confío en ti, no me falles o me decepcionaré. Por cierto, espero que mejores tu caligrafía. Eso se decía a sí mismo alguien. Pedro. Fecha de apertura, caja del tiempo, teníamos puesto el 18 del 6. Pero bueno, lo hemos adelantado. Aquí equipo por siempre, porque en nuestra clase siempre somos un equipo. ¿O no, Pinto? Somos un equipo. Por fuera, para afuera lo malo. Esto era la época de para afuera lo malo, no. Bueno, somos un equipo. ¿Quién quiere abrirla? No, ellos. Venga, el representante. Un aplauso. Bueno, la primera pone: ¿qué quiero ser de mayor? Yo de mayor quiero ser actor, y si no, youtuber. Y me llamaré Goku 20 millones, 14, no sé qué más. Y seré un famosísimo youtuber, como Rubius, Vegeta777 o Willy Rex.
triunfar en Hollywood como actor, hacer series, comedias amorosas, etc. Si triunfo como youtuber, quiero tener millones de visitas, triunfar likes y ser conocido. También quiero ser profesor y ser el mejor profesor del mundo y que aprendan de mí, etc. Al ser actor, lo quise ser de pequeño y ahora se me da bien actuar. O sea, ya se le había realizado el deseo. No sabemos quién es. Anónimo. Lee. ¿Qué quiero ser de mayor? Yo de mayor quiero ser futbolista. Porque de pequeño he visto fútbol en la tele y he jugado a fútbol con mi familia y amigos. Siempre me ha gustado mucho el fútbol. ¿Qué más? Esta. Bueno, iremos resumiendo, que nos operamos. Bióloga marina. ¿Quién quería ser bióloga marina? ¿Y has estudiado? ¿Pero ahora qué eres? Diseñadora gráfica. ¿Diseñadora gráfica? No pasa nada, ¿veis? A veces luego tomamos otro rumbo, pero lo tomamos bien. Otra que quería ser policía y trabajar y tener mucha fuerza. Uy. Alex del futuro. No lo lees. Paula nos dibujó dos pajaritos. Y muy bien dibujado, mira qué bien dibujaba. Y Paula corazones. Agosto, 14 de agosto concierto. Somos un equipo, Van Nanam, Daddy Yankee, Mejos, Paula, Alejandra y Laura, profe Ana, Lori. La fecha detrás. Espero que estar bien. A mí. Muy bien, eso está muy bien. Espero estar bien. ¿Está bien? ¿Qué? Ah, Juanjo, bueno, tampoco no ha venido. Siguiente. No sé qué dibujar, así que estoy haciendo esto. Espero que si estás leyendo esto tengas novia. Confiaba en tener novia. Una cosa importante en la vida también. Ah, porque yo le puse, escribí la carta y le puse a por ello campeón. ¿Qué quieres ser de mayor? Quiero ser futbolista. Y lo llevo practicando desde los 5 años. Y me hizo una relación y yo dije, pues a por ello campeón. Y no sé. Club de Fútbol Barcelona. Bueno, aquí tenemos a una que la puede leer. Venga, Laura, Laura, Laura. ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, aquí hice unos dibujitos. Vale. Desde siempre la gente, mis amigos, mi familia, me dicen que tengo un don para enseñar a las personas. Me dicen que tengo que ser profesora porque explico muy bien y a mí me gustaría hacerlo. Pero hay un inconveniente. A mí me gusta mucho el corazón para escucharlo, revisar si todo está bien, si hay algo malo. Es que desde que vengo las clases del aparato circulatorio naturales me gustó tanto que me gustaría ser cardióloga. En cambio, para ser cardióloga tendría que salir de la isla. Bueno, tengo tiempo para pensármelo. Pero has enseñado. Te estás dedicando a enseñar, ¿no? O sea que no ibas mal encaminada, ¿no? Muy bien. Y seguimos con más futbolistas y youtubers. Tenemos a otro por aquí. A ver, a ver. Aquí tampoco informático o mecánico.
Es tú. Cuando yo era pequeño me pedían qué quería ser de mayor. Un día decía una cosa y otro día otra. Por ejemplo, policía, mecánico. Pero ahora que soy mayor y lo tengo más o menos decidido, quiero ser informático. ¿Ya crees tú? ¿Ya crees que tú? Mi madre me pedía cosas sobre el móvil que ella no sabía hacer. Pocho, ya sé qué te parece. Y mi padre me compró un ordenador portátil y una impresora. Esto es tuyo. Bueno, son de la misma casa, pero a mí me sonaba la historia familiar. ¿Ah? Después vinieron los trabajos de la escuela, teníamos que imprimir cosas, buscar información y yo lo hacía todo sin ayuda. ¿Quién estudia informática o no? ¿Estudia informática? ¡Un aplauso! Elvieta, te he tocado. Preguntamos qué es lo más importante en esta vida, sin duda es la salud, porque si estás enfermo no puedes disfrutar de la vida, no puedes salir a vivirla como toca. Por eso yo de mayor quiero ser investigadora científica, para poder ayudar a las personas enfermas, curar las enfermedades que todavía no tienen cura, avanzar la medicina y hasta prevenir enfermedades que todavía nadie ha tenido. Porque a mí no me gusta ver a niños enfermos que puedan salir a jugar como los demás niños. Y tampoco adultos que no pueden salir del hospital para vivir su vida. Porque todas las personas, sean niños o adultos, tienen enfermedades alguna vez en su vida. Aunque algunos no están graves como otros. Por eso quiero ayudarlas, para que cada vez haya menos problemas de salud, menos enfermedades y más personas felices. Aunque no es lo único que me gustaría dedicarme. También quiero ser rectora de la Universidad de Medicina, para así poder enseñar a las demás personas que quieran ayudarlos a la gente que quiere. Compartir los conocimientos y que cada vez seamos más personas que luchen contra las enfermedades. Bueno, no ha sido medicina, pero siempre me diría más o menos. Pues muy bien, lo mismo. Aquí tenemos a otra que no ha podido venir, que era María, y María también quería ser enfermera o doctora, y creo que está estudiando enfermería, ¿no? O sea que, súper bien. Y luego tengo aquí a Carlos, y me gustaría trabajar de mecánico o de cocinero. Lo que a mí me gusta más de las dos cosas es ser cocinero. Por ejemplo, cocinero no te manchas tanto. Y yo, que cocino bien, o al menos para mí, se me da mejor cocinar los sándwiches, y de mayor me gustaría abrir mi propio restaurante. Y ya que sé cocinar en mi casa, y yo cocino algunas veces, así de mayor quiero ser cocinero. También podría ser mecánico, porque suelo arreglar algunas cosas. Una vez arreglé mi moto y una alternadora con mi padre. Lo de la moto lo arreglé yo. Muy bien, Carlos. Actitud. Es mecánico. Es mecánico. Venga, que cumple los sueños, madre mía. A ver, seguimos. Matemático, ¿quién quiere ser matemático? Otro futbolista. Aquí hay una doctora, abogada, periodista, psicóloga. ¿Quería hacer algo? Yo te tengo. ¿De quién? Laura. Bueno, yo nunca me paré a pensar que quería ser de mayor, pero mi madre siempre me metió en la cabeza que tengo que ser una profesional para ganar mucho dinero y vivir bien. Me decía que tengo que ser doctora o abogada. De pequeña me encantaba cantar, pero me di cuenta que no sirvo para cantar. Por eso me parece que no tengo buena voz. Luego me puse a ver que hay gente que actúa muy bien, entonces empecé a interesar por la actuación. Y siempre quise participar, aunque no sé actuar muy bien. Desde los 14 años me ha encantado todo sobre
quería ser muchas cosas también, peluquera, doctora, veterinaria, pero por fin lo tengo claro. Quiero ser peluquera, porque me gusta hacer peinados, trenzas y coletas. ¿Es esteticista? ¡Otro aplauso! Es que, vamos, estoy alucinando. Esto es maravilloso. Es una cosa que me activa. Mucha gente dice que eso no vale para nada, pero a que sí que vale. A que te da de comer. Pues ya está. Que se gana poco dinero, pero que no todo es el dinero, sino trabajar para poder comprarte una casa y comida y ya está. Ese era tu pensamiento en ese momento. Cuando haga la ESO quiero sacarme la carrera de peluquería y ya ir sacándome más títulos, ya que hay varios de los que quiero estudiar. Esta de muy bien. Pues súper bien. Ay, que se nos caen los papeles. ¿Ya perdemos papel? Voy a leer yo ahora a la Pelontoni. Aquí el cabecilla. Hola, a mí me gustaría ser cuidador de zoo. Porque me encantan los animales y cuidarlos, darles de comer, llevarlos al veterinario, etc. Tengo una cobaya y un acuario. Y no tengo más animales porque mis padres no me dejan. A mi cobaya la quiero mucho. Pero, ¿qué hace un cuidador de zoo? Pues si un animal está enfermo, lo cuida, le da medicina y procura que tenga todo necesario para que se cure. Me da mucha pena cuando están enfermos, porque eso, cuidarlos es súper guay. Ser cuidador de zoo no es un trabajo fácil, porque los animales necesitan 24 horas de cuidado. Por eso se hacen turnos y hay que estar en contacto con el veterinario en caso de emergencia. El cuidador también tiene que saber qué dieta necesita cada animal, porque si no pueden enfermar. Si comen lo que no deben. También deben jugar con ellos, para que cojan confianza, que es una de las cosas que me gustan más de esta profesión. Otra tarea del cuidador es estar con los visitantes, para que no les pase nada y no molesten a los animales. Y por último, el cuidador debe hacer sus cosas limpias y procurar que estén cómodos, lo más parecido a su hábitat. Una de las cosas que menos me gustan es tener que limpiarlos. Por todo esto y mucho más, me gustaría trabajar en el zoo y poder estar con los animales. ¿Y qué has hecho? Pues me estoy sacando el aire. Pues ya está. Pero estás en ello. Carpintero quieres ser, a una mano suelta. Bueno, yo quiero darles un fuerte aplauso porque han tenido la ilusión de compartir este momento de su infancia con nosotros. Y yo estoy súper contenta de haberos visto porque a algunos hacía mucho tiempo que no los veía. Y a algunos se han visto más. Hoy vienen a vernos y todo esto, pero estoy muy contenta porque veo súper bien. Axel? Fantástico. Y nada, muchas gracias y un fuerte aplauso para ellos, por favor.